Rosendo Fraga, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por invitarme. Venir, Bueno, yo decía antes de empezar el programa que estamos como país sometidos a una serie de vendavales, ¿no? La situación económica, el tema del aborto, un vicepresidente preso, una presidenta jefa de una asociación ilícita por la corrupción. ¿Cómo estás viendo el panorama? Bueno, yo elijo un tema, la economía. Te lo digo como analista político. No, sí, claro. Como analista político, te digo todo eso. ¿Por qué? Porque la economía es lo que le pone velocidad a los demás temas. Y lo que ocurre más velozmente en una dirección o en otra es lo que sucede con la economía. Y donde además los factores externos, no como causa, pero como desencadenante, juegan un papel importante y acá nosotros, ¿no es cierto?, ahora no, es Turquía. no lo manejamos, ¿no? Es decir, este me parece que es el punto. Que pase con el dólar lunes, martes o miércoles te va a impactar en todo lo que es lo dólar político, que cerró el viernes cercano a los 30 social. pesos. Esto es lo que me parece, ¿no es cierto? Esta es la dinámica, sí. Rosendo, ¿y vos creés, pensando, me estoy adelantando un poco, ¿no? Pero pensando en el escenario electoral de 2019, que la directriz por la cual se va a dar el debate político va a ser justamente la política y no la economía, como sostiene, por ejemplo, Marcos Peña, el jefe de gabinete, o sentándome, ¿no?, en lo que recién planteabas, la economía va a seguir siendo clave y si el gobierno no logra volver a arrancar el motor de la economía en el primer trimestre del año que viene va a estar muy complicado. No, yo creo que la economía va a seguir siendo, o va a ser un tema clave en la elección del año que viene. Cuando la economía crece 2%, como el 2015, o 2%, como el 2013, la economía no es un tema decisivo. Cuando la economía cae, tiene una crisis, además guarda con la fatiga, ¿no es cierto?, que es la acumulación de tiempo en una mala situación. Yo creo que va a ser un factor relevante en esta campaña. No lo fue el 2013 y el 2015, pero estabas con una economía que crecía el 2%, claro, que no es ni algo, claro, una sensación negativa, ni tampoco algo no había debate sobre la economía. Por eso, lo que enseñaron Charlie de Pichetto, ¿a qué está apuntando eso? Es decir, la figura de Labaña la pone en el centro de la escena porque él cree, yo pienso lo mismo, que el tema económico va a jugar un papel importante. Recordemos que la Argentina este año aparentemente va a tener crecimiento negativo y el crecimiento del año que viene va a ser exiguo también, ¿no? Bueno, yo diría que es lo que hoy se pone como probable, pero un mes atrás lo probable que era. ¿Verdad? Este año... La elección de Macri, No, pero claro, entonces cuidado. Por eso yo digo que lo económico es lo primero en cuanto a que te determina la velocidad. Pero a ver, independientemente de la fatiga de la que recién apuntabas, en el gobierno creen que la elección de 2017 no marcó el trazo económico, sino el trazo político. Inclusive creen muchos que con los cuadernos gay, con los cuadernos, como se traspasa el eje corrupción como un eje fundamental, un eje de ámbito público, puede beneficiarlos el año que viene, ¿no? Bueno, a ver, dos cosas yo diría, ¿no? Para la elección faltan 14 meses y medio. Es difícil que un tema que esté hoy en el centro de la escena, en 14 meses y medio siga en el centro de la escena. Acuérdate lo de los bolsos de López. 2 años atrás, 2 años y 2 meses atrás, parecía que los bolsos de López iban a tener lo máximo. ¿viste? Un efecto, claro, demoledor, y a los 2 o 3 meses, cuidado con la dinámica que va teniendo, ¿no es cierto?, la política. Ahora, cuidado, en el tema corrupción recién empezamos. Yo diría que algo más importante que los cuadernos es el tema de Brecht. Que está por llegar, que está llegando. El tema de Brecht, me animo a decir, es un caso de corrupción cuyas consecuencias políticas probablemente van a ser más fuertes que en el caso. Es un caso internacional, ¿no? Como lo hemos visto en Brasil, como lo hemos visto en Perú, como lo hemos visto en Ecuador. Cuidado, acá, ¿qué es lo que quiero decir? Además, que va a tener tiene un tratamiento judicial diferente, porque ahí los sobornos vienen probados de Brasil. No es que acá vamos. Entonces, cuidado que todavía en esto de la corrupción faltan, ¿viste?, cuestiones importantes. No me extrañaría que en semana estemos hablando más de Odebrecht que de Cuadernos Gloria. Hablando de los Cuadernos Gloria y la causa por la corrupción acá el síntoma evidente y nuevo son los empresarios declarándose arrepentidos colaboradores. Bueno, ¿qué es lo que yo digo? Sí, ¿qué caracterizó el lavallato brasileño? Casualmente, el sector empresario y el sector empresario arrepentido aportando en la causa judicial, donde la verdad es que se llegó mucho, vamos a ver dónde llega la Argentina, pero había cuestiones, digamos, de una entidad realmente mucho más fuerte ¿no es cierto?, que en la Argentina. Y creo que el sector empresario nunca estuvo, sector empresario, el sector de la obra pública. De la obra pública. Claro. Para no extender, el sector de la obra pública nunca estuvo en la Argentina
en este grado de crisis, llamémosle, de crisis política en torno a él. Ahora, en Brasil pasó exactamente lo mismo. En alguna medida el sector de la obra pública fue también el que estuvo en el centro. Hasta que Marcelo Odebrecht, el presidente total de Odebrecht, dijo, quiero hablar. Bueno, ¿y cuánto tiempo estuvo preso? 19 meses. 2 años. Y sigue con prisión domiciliaria. ¿Y no temes ahí, Rosendo, como creen algunos, empiezan ya a decirlo, algunos miembros del gabinete, que un lavallato argentino, por llamarlo de alguna manera, te frene peor la economía? 2 años y medio lleva Brasil. El lavallato brasileño le costó 2,5 puntos del PBI a Brasil. Exacto. Yo no puedo transferir automáticamente las cosas en la Argentina. Sí diría que sobre una economía frágil, como la que tenemos, difícil, en dificultades que tenemos en este momento, seguro que no va a ayudar a que la economía repunte. No sé si será 2 puntos, 1 punto, 3 puntos, eso es lo que no lo sabemos. Pero que esto demora inversiones, demora efecto de reactivación, no cabe duda. Ahora, el aparato de corrupción kirchnerista más o menos lo conocíamos todos por versiones, rumores. Ahora, visto como está visto y como quiere probarlo Bonadío, es monstruoso eso. Es un gobierno al servicio de la corrupción. Claro. Bueno, y lo que te dicen además, sobre todo la gente de la construcción, dicen, todos los negocios eran así, no solamente la obra pública. Es lo que vos decías. Claro. Uno energético, otro obra pública, otro transporte. No sé si, bueno, cosa que yo no sé, lo que te digo es que acá te enfrentás, cuidado con estos procesos, viste, que se sabe cómo empiezan y no cómo terminan. Se abrió una puerta que no sabe a dónde lleva. Ahora cuidado, mirá el caso de Brasil. El caso de Brasil no solamente porque Lula preso y Dilma destituida fueron, a lo mejor no consecuencias, sí, fueron consecuencias del proceso que se desató. Pero cuidado, esto destruyó el sistema político tradicional brasileño. Bueno, no tiene candidatos, de hecho. Bueno, vos tenés, digamos, partidos como el PSDB Claro. de Cardoso, el PMDB de Temer, han quedado al día de hoy fuera de la competencia electoral, no tienen voto para llegar a la segunda vuelta. Puede haber un efecto boomerang ahí, decís, Rosendo, quizá inclusive para Cambiemos, digo, el peronismo quedó un poco muy expuesto con esto, ¿no? O por lo menos un sector importante del peronismo. ¿Puede volver algún tipo de boomerang o un empresario que diga, yo también puse plata para la campaña de Macri 2015? ¿no? Yo creo que este tipo de procesos también en Italia sucedió. Una vez que empiezan, ¿no es cierto? No sabés cómo esto se potencia o hacia dónde se puede. Sí está claro que por lo general este tipo de procesos hace entrar en crisis la política tradicional. A ver, vamos a Italia, el Mani Puliti, para poner un ejemplo anterior, terminó con Berlusconi Sí, afuera. Ahora está volviendo. a cargo del poder, ¿no? Pero durante una década estuvo Berlusconi a consecuencia de la crisis del sistema político. En alguna medida podemos interpretarlo a Trump en Estados Unidos como una consecuencia de antipolítica y no sé, en fin. Entonces, cuidado, esto no es decir, las consecuencias políticas no están de todo claras. Cuando se desatan estos procesos, las consecuencias pueden ser imprevisibles y bueno, habrá que ver. Esto es positivo. Pero cuidado, que en ese proceso positivo, del punto de vista moral, también puede haber consecuencias políticas a lo mejor no tan positivas. Ahora, en este proceso, Cristina Fernández de Kirchner se siente protegida. Digo, hoy contaba que Clarín dice que las encuestas, o al menos una encuesta de Mara Benafín, dice que el 50% de los encuestados dice que tiene que ir presa. No es posible, me parece, en estos momentos que vaya presa, ¿no? Bueno, pero a ver, si el 50% dice que vaya presa, ¿qué dice el otro 50%? Cuidado, ¿viste? La lectura de las encuestas tiene que ponerla. Es decir, seguramente el otro 50% se dividirá en gente que no contesta. No digo que sea. Pero lo que te está diciendo es que, cuidado, ¿no es cierto? Yo creo, ¿esto la daña a Cristina Fernández de Kirchner? Sí. ¿La daña en sus partidarios? No. La daña en todo caso en esos sectores que puede estar en el medio entre una posición y otra, pero no en sus partidarios. No, el núcleo duro sigue siendo duro. Además, seamos realistas. Lula, condena de primera y segunda instancia, preso. Y en la encuesta está primero en la primera vuelta y gana la segunda vuelta contra cualquier candidato. Pero no va a poder ser candidato. Exactamente, pero lo que quiero decir, pero no se ha afectado su popularidad y su intención de voto. Lo que quiero decir es que... Pero Cristina aparentemente todavía puede ser candidata. Y por eso te digo, entonces, pero lo que uno me parece no tiene que hacer en política es sacar consecuencias matemáticas o lineales. No sé si está claro. La corrupción es negativa para un candidato, la corrupción es negativa para un candidato. Pero esto no te permite sacar un axioma,
una ley de decir que un candidato condenado por corrupción está automáticamente perdido. Finalmente, Rosendo, yo te quería preguntar por el peronismo no kirchnerista, ¿no? Sí. Que parecería en el medio, entre la tensión de decir, bueno, no quedar ligado a Cristina y todos los casos de corrupción, a la vez tampoco quedar ligado al gobierno. ¿En qué lo ves al peronismo? Digo, a los gobernadores, los que llaman racionales, ¿en qué estadio están con todo estos casos? Calculo yo, ¿viste? Lo que uno observa, ¿no? Es que el peronismo antikirchnerista de este proceso que le pega más a Cristina puede en alguna medida ser beneficiario político. Pero yo hoy tomaría todo esto precariamente, no sé si está claro, porque la situación es muy dinámica. Rosendo, fue un gusto, gracias. No, gracias a ustedes. Ezequielito, ¿cómo la pasaste? Un placer, Charlie. Te vamos Gran a seguir domingo. invitando. Así, aquí estaremos. Terminamos acá esta edición de 14 días.